Lindos para repasar este fin de semana que fue movidito, ¿eh? Sí, efectivamente, con cumbre del Mercosur incluida. Como decíamos, participó el presidente argentino, lo que es un dato, pero también habló en contra casi de las posturas históricas de nuestro país. Vamos a escucharlo hablando justamente acerca, bueno, de esto, ¿no? Elogiando o celebrando la intervención norteamericana en nuestra región. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. También exigimos una vez más la liberación de todos los presos políticos y no dejaremos de pedir en todos los foros internacionales por la libertad del argentino Nahuel Gallo detenido ilegalmente. Bien, ahí estaba entonces Javier Milei con esto que la verdad que es lamentable, ¿no? Saludar la presión de Donald Trump, así. Esa fue la fórmula. La Argentina saluda la presión de Donald Trump. Dios no quiera, ¿no? Pero si hay una intervención militar directa de los Estados Unidos en Venezuela y hay 40, 50 mil víctimas mortales, digamos, no muertos, habría que repasar y hacerse escuchar de vuelta, ¿no? Lo que ha sido su prédica aquí en la reunión del Mercosur. En general, los presidentes deberían abogar por la solución dialogada a los problemas, no por la solución militar, y sobre todo también tendrían que respetar que los pueblos resuelvan sus pleitos internos de acuerdo a sus formas de gobierno, sus propias culturas, idiosincrasias, ¿no? Digo, no lo que está proponiendo Milei, que es darle a América Latina a los norteamericanos. Como sí, decís. Efectivamente. La propia determinación de los pueblos es algo que la Argentina ha enarbolado a lo largo de su historia. Escuchemos a Gustavo Petro, obviamente que lo que dice es lo que cualquier persona de bien diría, que no quiere invasiones en nuestra región. Bolívar, si estuviera vivo aquí, no hablo de Maduro ni de nadie, de Bolívar y de Antonio Nariño, el colombiano, si les preguntaran, ¿ustedes están de acuerdo con que invadan estos países? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Que están de acuerdo? Ellos lucharon contra una invasión, contra una dictadura absoluta, que se llama monarquía absoluta. Esa también es una dictadura. Concentración total del poder en una persona, el rey. Y entonces los luchadores contra las invasiones quieren invasiones ahora. Yo no quiero invasiones en América Latina. No quiero misiles sobre lancheros pobres. Lleven o no lleven cocaína, porque las normas de Colombia y las normas internacionales a las cuales hemos vuelto ley en Colombia no admiten la pena de muerte, sino el juicio. Y la experiencia colombiana es que tiene ya a punto de llegar a 1.000 toneladas incautadas este año, sin matar a nadie. Bien, ahí estaba entonces Gustavo Petro. También habló Lula da Silva, ¿no? Obviamente, hablando de una catástrofe en el caso de que se produzca una invasión armada en Venezuela. Mas as verdadeiras ameaças à nossa soberania não são de outra natureza. Elas se apresentam hoje sob a forma da guerra, das forças antidemocráticas e do crime organizado. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e precedente perigoso para o mundo. Bien, ahí está, bastante claro, digo, Lula da Silva en este pasaje, obviamente hablando de un antecedente peligroso para el mundo, además de una catástrofe para la región. Mientras se da este fin de semana, mientras se daba esta cumbre del Mercosur, hubo cantidad de contactos. Hubo un Zoom con legisladores aliados durante el fin de semana por parte de las espadas legislativas de la Libertad Avanza. Hoy
hay un encuentro de la mesa política en la Casa Rosada, obviamente para intentar, bueno, al menos sacar el presupuesto, tal como está. El presidente, ahora lo vamos a escuchar, pero habló acerca de que finalmente no lo va a vetar, que va a reasignar partidas y de ese modo se va a hacer cargo de algo que se debería haber hecho cargo en el momento en el que fue sostenida la ley. Uno podría decir cuando fueron aprobadas, pero al menos si las vetó, cuando fueron sostenidas las leyes y rechazados sus vetos, tendrían que haber sido tomados en cuenta. No sucedió, se promulgaron pero sin financiamiento y aquí estamos. Diego Santilli, el ministro del Interior, uno de los apuntados como los más ineficaces en lo que pasó, él dice, bueno, la estrategia legislativa no fue mía. Yo hablé con los gobernadores, no decidí que pongan todo en un capítulo, el financiamiento o el aumento del financiamiento del Poder Judicial, lo de la Ciudad de Buenos Aires y las derogaciones de las leyes en ese capítulo. Eso fue una decisión legislativa que fue una torpeza. Pero bueno, escuché, esto lo dice en privado. En público dice lo siguiente. Fíjate el presupuesto que estamos hablando de equilibrio. Ahora, cuando llegas a ese capítulo, la discusión está en dos leyes, no en el resto, en dos leyes. Discapacidad y universidades. Que tiene que ver con el exceso por arriba de la norma, que en parte el presupuesto acomoda, pero no en su totalidad. Entonces, la discusión es que ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado, porque yo quiero decir algo. Hay muchos gobernadores que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5 de su gasto, han ordenado un equilibrio mayor todavía falta. Hay otros que no. Hay muchos diputados que han comprendido lo que significa tener equilibrio y eso es innegociable. Bueno, ahí estaba. Y Patricia Bullrich también habló del tema, la senadora que creyó que iba a ser del Senado su patio trasero. Bueno, por ahora no lo logró. Puede ser que lo logre igual, pero por ahora no lo logró. Es una ley que tiene 198 artículos. No todos los senadores llegaron a leerla. Hay que hacer un dictamen, hay que analizar cada cosa y no nos dio el tiempo, así que decidimos pasarla al 10 de febrero por acuerdo de todos. Me parece que es un sistema democrático y abierto para poder tratar bien una ley tan importante. ¿Es un fracaso para el gobierno posponerlo? ¿Cómo va a ser un fracaso? Abrir la democracia y el diálogo. Bueno, se está refiriendo, obviamente quien le preguntaba, hablaba acerca de esta casi obligación de posponer el debate de la reforma laboral cuando se cayó el presupuesto, por lo menos el capítulo 11, ese que necesitaban tanto. Que como vimos demuestra que al gobierno le importa un cuerno el déficit fiscal, porque por un lado ajusta a discapacitados y a universitarios, pero por otro lado le da más guita al Poder Judicial, aprueba lo de la Ciudad de Buenos Aires, la transferencia de la coparticipación como si no fuera un dinero que está por encima de sus posibilidades. Bueno, es evidente que no le importa el déficit fiscal. Lo que vino a hacer es una distribución del ingreso regresiva drástica en la Argentina. Vamos a escucharlo justamente a Javier Milei, pero ahora hablando de un tema que hoy fue noticia de vuelta, que es el caso Libra. Escuchemos primero a Milei en una entrevista ayer con Luis Majul y después lo comentamos. Ex ante. No lo hubiera hecho. Ex ante lo hice y estaba convencido de lo que hacía. Sí. Es post, no. Se equivocó. Es post. Pero a ver, vamos a decirlo de alguna manera. Sí. En Estados Unidos le acaban de liberar todo el embargo a Davis, con lo cual no hubo estafa, no hubo criptoestafa, ninguna de las cosas que dice la política. Y todas las cosas que yo dije son como yo dije. Era un mercado muy particular, ¿sí? Donde los que entraban sabían a lo que entraban, ¿sí? Digamos, y tomaron un riesgo. Y tomaron un riesgo acorde a eso. Entonces usted, digamos, toma una decisión y después no se puede, digamos, se tiene que hacer cargo de los costos. No, pero quiero seguir. Entonces no hubo estafa porque la gente entró voluntariamente y además no hubo ningún tipo de estafa. De hecho, en Estados Unidos, digamos, justamente no hay estafa. Bueno, ahí está, ¿no? Lo único que me queda claro es que hubo estafa. Y cuando vos decís la palabra no hay estafa, o la forma, forma, lo único que querés decir no es hay eso. estafa durante 5 veces en 30 segundos, evidentemente
Y además... Hoy digo, se lo recuerda Clarín en Data. efectivamente, eso te iba a decir, y además no es que nosotros lo decimos nada más, sino también el diario Clarín, que dice caso Libra en su tapa. El impulsor de la cripto tenía un acuerdo confidencial con Javier Milei. Hayden Davis lo firmó con el presidente 2 semanas antes de lanzar la criptomoneda del escándalo en una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada. El documento de 2 carillas nombró al empresario estadounidense como asesor ad honorem del gobierno argentino en distintos roles. Bueno, como decíamos, está complicado el asunto. Bueno, a ver, también hay que decir, perdón, ¿no? Pero el presidente de la nación argentina no puede tener acuerdos de tipo comercial con nadie. No. Es el presidente de la nación, no es un empresario ni un tipo que pueda operar en función de tal o cual empresa, firma, sociedad. Esto es gravísimo, muy grave, muy grave. El nivel de desfachatez igual que tiene la realidad argentina hace que haya tantas cosas graves a la vez que esto pareciera Claro. que es menor, pero no puede tener un presidente acuerdos comerciales. Cesa cualquier tipo de acuerdo comercial cuando asume como presidente. Quería seguir ganando plata haciendo... Y lo que dicen es que es un modus operandi. Claro. No estamos hablando del 3% de Karina, estamos hablando de Andis y todo eso. Estamos hablando específicamente de lo que hacía el presidente con este tipo de maniobras que están más vinculadas al mundo digital, ¿no? A las Sí. monedas digitales, Sí. etcétera. Este es un país donde vos ves que lo que claramente se configura como una estafa a cielo abierto, lo vimos todo, estábamos todos cenando con nuestras compañeras, porque era el Día de los Enamorados, y veíamos que el tipo, ¿pero qué está haciendo este muchacho? Y se iba... Compañeras o compañeros. O compañeros, lo que fuera, digo, en mi caso compañeras, pero y al mismo tiempo no hubo ninguna demostración de que Cristina Kirchner tuviera nada que ver en la causa vialidad y está presa. Digo, la desfachatez es una buena palabra en ese sentido, Es que ¿no? cuando vos pensás en la mafia del lago escondido y cuáles son sus consecuencias, estas son Estas sus son las consecuencias. Sí, porque Tayano no está haciendo nada, absolutamente nada. En el caso Libra, la demostración está en que la comisión investigadora en el Congreso, con muchísimas dificultades para avanzar, sin embargo lo hizo mucho más que un fiscal, que es una vergüenza y que no está haciendo de nuevo nada para que avance esta causa. Vamos a escuchar, vos decías lo del Andis, bueno, escuchémoslo a Milei también hablar del caso Españolo, porque en la nota de Majul también se refirió al Ojo, tema. no está obligado, no está obligado a decir verdad, ¿no? Milei. Y no, porque forma parte de la estafa. Exactamente. Bueno, yo no quiero decir que forma parte, quiero decir que Pero está en el marco de una investigación o que debiera haber una investigación. Yo creo que sí hubo. Pero lo estafa. vimos, lo vio Tayano lo vio. Bueno, viste, pero también uno, viste, a veces ve cosas, hay que ver qué dice la justicia. La mafia del lago escondido opera para meter presa a Cristina y para garantizarle a Milei un muy buen feliz año. Digamos. Mirá el caso Españolo. El caso de Españolo. Bueno, fíjese, digamos, que el propio Españolo dice que son falsos. Y de hecho ya la causa va por otro lado, digamos, porque además hay un problema y claro que además no tienen los crudos. Esto es de una gravedad enorme. Bueno, ahí estaba, entonces, hablando del caso Españolo, ahora sí, la Agencia Nacional de Discapacidad con la perversión que eso implica, ¿no? Perversión que también se manifiesta en decir una cosa que es exactamente lo opuesto de la que pasa, ¿no? Amañando números o afirmando cosas que son efectivamente falsas. Todas, pero absolutamente todos los relevamientos que están vinculados al consumo, vengan de donde vengan, dice que se desplomó, que es un desastre. En shoppings, en mayoristas, en donde lo mires, en la CAME, donde lo mires lo que te dicen es se desplomó. Sin embargo, el presidente te dice que estamos en récords históricos de consumo. ¿Cómo lo explica? Porque por un lado la gente dice, bueno, hay restricción del consumo, se consume cada vez menos. A ver, se consume cada vez menos y estamos en máximos históricos de consumo. Es el máximo de los últimos 8 años. ¿Usted prefiere decir que está cambiando la matriz del consumo? Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. Que hoy se pagan tarifas y lo pagan, se endeudan en algunos casos. No, pero a ver. Y electrodomésticos están un poco más baratos. De vuelta, la forma en la cual se financia, usted es otra que no definición. confunda. Eso, claro, no nos confundamos. Diga que yo estoy confundido, no hay problema. Pero de vuelta, si van a seguir haciendo los análisis sobre canales de venta que fueron modificándose, a ver, ¿por qué no se fijan, digamos, cómo evoluciona el comercio digital? ¿Por qué no miran los balances de Mercado Libre a ver cómo está funcionando el consumo? Entonces, me parece que es no entender que la economía ha cambiado, la forma en la cual las personas
consumen cambiaron y que algunos indicadores que se usaban ahora dejaron de ser relevantes y juegan otros indicadores. Bueno, qué sé yo. ¿No? Y él quiere ver una realidad, digamos, y trata de sostener su punto de vista. Claro, nos hace el diario de Milei, pero él a nosotros. Claro, Puede ser. nos hace el diario, exacto, nos hace el diario a nosotros, el diario Irigoyen a nosotros. Una cosa, a mí me parece increíble porque ver el balance de una sola empresa para describir toda la realidad a partir de eso es de una anteojera monumental, digamos, ¿no? Pero bueno, es el mismo que dice que se crearon 273.000 puestos de trabajo, cuando todos sabemos que es al revés. Es efectivamente al Se revés. perdieron 270 y pico de mil puestos de trabajo, pero él puede afirmar lo contrario. Yo creo que siempre decimos que hay una parte de la estrategia de Javier Gerardo Milei que es enloquecernos, ¿no? Uh-huh. Porque uno cree que hay muchos, ¿no?, que durante mucho tiempo dijeron que el loco era él. Y capaz que no, capaz que es lo que terminamos un poco chiflados somos nosotros, ¿no? Después de este tipo de gobiernos, que es también la consumación de una serie de tropiezos y torpezas del campo de lo propio, ¿no? Uh-huh. Yo, la verdad es que me gustaría en algún momento poder definirlo esto. Me está costando un montón. Sí. Pero yo el otro día vi, obviamente me pareció que estaba muy buena la movilización de CGT, algo tenía que hacer la CGT, y sobre la Plaza de Mayo también, pero yo escuché muy atentamente los tres discursos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque trabajamos con la palabra nosotros, ¿no? Digo, trabajamos con nosotros, tenemos que tener ciertas narrativas, ¿no? Lo que noté ahí es una narrativa que refleja, por sobre todas las cosas, una focalización en el resultado, pero una incomprensión en cuáles son los mecanismos que llevan a esta situación. ¿Tá? No estoy diciendo nada de la CGT ni de los que tuvieran, sino estoy hablando del relato que se puede construir a partir de las tres intervenciones, del compañero de camioneros, el del vidrio y de seguros. Y de seguro. Cuando vos analizás y tratás de integrar, o sea, la famosa palabra, ¿qué están diciendo? ¿Sí? ¿Qué están diciendo? Es una discursividad totalmente a la defensiva, y donde no aparece una descripción de las causas. Claro. Porque si vos no atacás las causas... Toma de deuda, restricción interna, Fondo Monetario Internacional. Exacto, bueno, vos me entendés, porque vos también trabajás con las palabras, pero la mayoría de la gente dice, bueno, acá está, fueron a la plaza, además. Perfecto, yo creo que hay que hacer eso. Anunciaron que van a seguir con un plan de lucha, pero hay una pobreza, casi yo te diría anímica, una pobreza anímica, una regresión emocional que se hace patente si vos analizás lo que están diciendo. Si vos analizás esto como una narración, ¿no? Uh-huh. Detectivescamente te metés en el relato y decís, che, ¿qué están diciendo? ¿Qué están reflejando? Estas palabras que dicen. Bueno, lo que dicen es eso, que están en una situación totalmente a la defensiva y no hay conectores muy evidentes entre lo que describen, rechazar o lo que dicen rechazar y las causas. Porque si vos no rechazás las causas, entonces lo tuyo es puramente testimonial. Claro. ¿Tá? Y esto dicho con mucho respeto, porque hay gente, cuando yo digo Piazza Navona, ¿viste? Se enojan o la pasan mal o dicen, ay no, porque la CGT, yo lo escuchaba, acá hablamos con Hernán y entiendo que la CGT hace sus esfuerzos. Yo no estoy de acuerdo con los resultados, pero bueno, hace sus esfuerzos. Bueno, en estos resultados también está lo que decíamos. Mientras el presidente dice que hay un récord de consumo, Horacio Mosqueto de la Cámara del Calzado dice hay sobrestock. Que hubo más importación que las que puede sostener el mercado con este ingreso de ventas. Y claro que hay, mucho de ese sobrestock también es porque está entrando mercadería que es de mala calidad, que entra a precios que son baratos, que son muy baratos, pero que la gente tampoco consume. No solo entra a ese tipo de calzado, sino que ahora el gobierno nos hizo una apertura de investigación para sacarle el antidumping que nosotros históricamente teníamos con China. Y le explicamos al funcionario que nos van a inundar de basura, nos van a inundar de zapatos de $1, $2,
$3, porque los chinos también tienen inconveniente, Oriente también tiene inconveniente. Todo ese exceso de toda esa mercadería que ellos, por restricciones, no la pueden vender en Estados Unidos, la van a tratar de buscar en nuestros mercados latinoamericanos, y está sucediendo. Bien, ahí estaba entonces la palabra de Horacio Mosqueto con dos problemas: la falta de consumo, de la que habla, y también, por supuesto, la invasión de productos importados, merced a la apertura, ¿no? O sea que el otro día estaba viendo el Laucha, ¿viste? Que es loco por el asado. Sí. Me encanta a mí, hace años que lo veo, cómo prepara las cosas, etcétera. Y estaba promoviendo carne chilena, cortes chilenos, que decía que eran como para hacer el lado B de la parrilla, bueno, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, cortes chilenos. Yo estuve el fin de semana tratando de ver también uno que prepara para... Y vi también bastantes cortes que no son de acá, desde ya, algunos mucho más económicos que lo que se ve en una carnicería, una invasión de congelados, proteína congelada, de otros países, porque no es solamente lo textil, ¿viste? Se te meten por la ventana con un montón de otras cosas. Quizá no se sienta en el bolsillo, al contrario, haya como una especie de mejora circunstancial, porque vos ves que son precios que están más o menos al alcance de un salario, pero por otro lado están rompiendo todo lo que tenga que ver con el país, digamos, ¿no? Sí, con la producción local. No tanto de la carne, porque la carne la exportan, ¿no? La de acá. Sí. Por eso terminás comprando, qué sé yo, cerdo canadiense. Exactamente. Axel Kicillof habló de esto justamente allí en Santa Clara, en el lanzamiento de la temporada. Primero habló de esto, ¿no? De el proceso de desindustrialización, extranjerización y entrega. Y después también se refirió a la temporada turística. Lo escuchamos en dos pasajes. Creo que si inscribimos la etapa de Milei dentro de los tantos episodios de desindustrialización, de extranjerización, de entrega que sufrió la Argentina, a esta velocidad vertiginosa que está llevando la caída y el desplome del consumo interno, de la producción, la verdad que no hay comparación. Y miren que son todas etapas tristemente recordadas, como fue la dictadura militar con Martínez de Hoz, como fue la década de los 90, como fue el gobierno de Macri, y ahora esta experiencia donde no hay nada de anarcocapitalista, ni de libertario, ni de austríaco. Hay un plan de ajuste convencional llevado adelante por los mismos funcionarios que hicieron los desaguisados del endeudamiento y de la destrucción del consumo, del poder adquisitivo durante el gobierno de Macri, nada más que parecen haber modificado esta idea del gradualismo por la idea del shock y una idea de ir más rápido y más profundo. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad